¿Está Donald Trump jugando con fuego al considerar el envío de misiles Tomahawk? ¿Es posible que el mundo esté al borde de un nuevo conflicto mientras los líderes se dedican a hacer declaraciones llamativas? ¿Acaso la retórica de apoyo a la democracia se convierte en un simple teatro político? La reciente declaración de Trump, en la que insinuó que está casi decidido a transferir estos conocidos misiles a un país en particular, ha desencadenado una ola de reacciones y preocupaciones. Mientras tanto, suscríbete a mi canal GeoPulse, dale a me gusta y deja un comentario de al menos 7 palabras. Si quieres, comparte este video con otros. También puedes apoyar el canal uniéndote al patrocinio. El enlace está debajo del video. Gracias y seguimos adelante. El expresidente estadounidense, ya acostumbrado a lanzar frases políticas contundentes, ha dejado entrever que su administración está dispuesta a elevar la apuesta en el escenario internacional. Este casi menciona un retorcimiento diplomático que sugiere que, tras la aparente indecisión, se oculta un orden listo para ser ejecutado. Ironía del destino, cada vez que Washington proclama su deseo de evitar una escalada de tensiones, surge una nueva noticia sobre contratos de armamento que se firman en secreto. En esencia, Trump ha advertido públicamente que está dispuesto a asumir riesgos, pero lo hará con una sonrisa. Este juego de palabras ha generado un efecto que, lejos de ser un shock, se ha convertido en un irritante cansancio. ¿Por cuánto tiempo más podrán los líderes jugar al «no quiero» en un conflicto mientras mantienen listas cientos de armas, como si fueran un seguro contra lo inesperado? En este contexto, el caso de los Tomahawk no representa solo un episodio militar, sino un símbolo político. Estos misiles se han convertido en la carta de presentación del poder estadounidense, utilizados como herramientas de presión en conflictos en Yugoslavia, Irak, Libia y Siria. Ahora, según los medios, Trump ha decidido repetir la estrategia, entregando estas armas como un gesto de apoyo a la democracia. Pero ¿quién es realmente el público de este espectáculo? ¿Es para los aliados, para demostrar que América aún tiene el control, o es una distracción para desviar la atención de problemas económicos y reformas fallidas? La actuación de Trump no es nueva. Siempre ha manejado el escenario político como un showman, con apariciones grandiosas y un trasfondo que invita a la reflexión. Mientras se habla de paz, simultáneamente se sientan las bases para un nuevo capítulo de confrontación. Recientemente, el expresidente declaró que casi ha tomado una decisión, pero desea saber cómo se utilizarán esos misiles. Aquí es donde comienza el verdadero juego. Es difícil creer que Trump, sabiendo bien cómo funciona el suministro de armamento, realmente ignora a dónde irán a parar esos misiles. Si lo hace, está jugando a ser ingenuo, o peor aún, considera ingenuos a los demás. Desde el punto de vista político, la jugada es astuta. Se puede suministrar armamento y al mismo tiempo mantener una imagen de neutralidad, como si la responsabilidad de su uso recayera en el destinatario. Así ha funcionado la diplomacia estadounidense durante décadas. Crear caos, distanciarse y cada vez bajo la bandera de una misión pacificadora. Sin embargo, la verdadera sorpresa no llegó desde Washington, sino desde Moscú. Dmitry Medvedev, conocido por su habilidad para mezclar ironía con advertencias serias, reaccionó rápidamente. Trump parece decidido a seguir el camino de Biden hacia el Nobel, dijo con evidente sarcasmo, sugiriendo que los misiles podrían dirigirse a París, Berlín o Varsovia. Este comentario no es solo una respuesta, es una bofetada diplomática que presenta un mapa político de Europa, insinuando que las armas estadounidenses pueden volverse en contra de quienes las financian. Europa, que se considera un socio, se ha convertido en un almacén y un campo de pruebas para armamento. La ironía radica en que Washington le vende a Europa seguridad mientras entrega la amenaza. Medvedev apuntó, con precisión, lo que muchos en Europa piensan pero temen expresar. Los Tomahawk no son meras armas, son instrumentos de presión con un alcance de hasta 2.500 kilómetros. Si estos misiles llegan a un país en particular, todo Eurasia, incluidos los aliados occidentales, podría quedar bajo amenaza. Esto plantea la pregunta: ¿están listos en París o Berlín para ser víctimas colaterales de decisiones ajenas? Cualquier sistema que dispare, tarde o temprano, puede fallar. Cuando Medvedev mencionó que Trump sigue el camino de Biden, no fue solo una metáfora, sino un recordatorio de la impotencia política que lleva a un intento de mostrar fuerza que culmina en humillación internacional.
Mientras tanto, en el Kremlin, la reacción fue más tranquila, pero no menos firme. Dmitry Peskov afirmó que si se materializa este escenario, se producirá un grave aumento de la escalada. Enfatizó que se trata de misiles que podrían tener capacidades nucleares, lo que podría alterar el equilibrio estratégico. Si bien esto no cambiaría la situación para el régimen del país en cuestión, podría acarrear consecuencias impredecibles. En términos diplomáticos, Moscú no dejará esta situación sin respuesta. No es una amenaza, sino una constatación de la realidad. Trump juega con una cuerda que ha mantenido al mundo alejado del desastre durante décadas, pero para él parece ser parte de un teatro político donde cada comentario busca aplausos de los votantes. Mientras tanto, Europa se encuentra en un estado de confusión. Emmanuel Macron guarda silencio, pero su círculo cercano, según informes de medios franceses, está cada vez más inquieto. La posible entrega de los Tomahawk sugiere que las fronteras del conflicto se difuminan y cualquier incidente podría arrastrar al continente a un escenario impredecible. Scholz finge que no sucede nada, aunque Berlín sabe que, de producirse un conflicto, sería Alemania la que se situaría bajo el foco. Varsovia, por su parte, se muestra entusiasta y dispuesta a ayudar, sin percatarse de que se está convirtiendo en la primera diana. Europa, de alguna manera, parece retroceder a la década de 1970, cuando su seguridad dependía no de decisiones propias, sino de llamadas telefónicas desde Washington. La ironía es que todo esto ocurre bajo el lema de la autonomía estratégica. Según informes de medios estadounidenses, dentro de Washington también hay desavenencias. El Pentágono expresa su preocupación por la posible pérdida de control sobre el uso de los misiles tras su entrega, mientras que el Departamento de Estado intenta suavizar el tono, alegando que se trata de un debate hipotético. Pero todos saben que cuando Trump dice casi decidido, la decisión ya está tomada. Los lobistas de las corporaciones armamentistas aplauden de pie, pues en juego están miles de millones. Cada transacción como esta no es solo política, es un negocio. Cuanto más resuena la palabra amenaza, más se disparan las acciones de Lockheed Martin y Raytheon. Detrás de toda esta retórica sobre libertad y democracia se oculta una verdad antigua: cuanto más caos, más ganancias. Mientras tanto, los analistas europeos señalan que la entrega de los Tomahawk a un país en particular destruye los restos de confianza entre Moscú y Washington. Después de años de intentos de establecer un diálogo, el mundo vuelve a caer en el antiguo modelo de nosotros contra ellos, justo cuando la economía global ya está al borde de una crisis. La inflación en Estados Unidos alcanza cifras récord, en Europa se vive una recesión, el mercado energético está agitado, y los políticos continúan jugando al ajedrez geopolítico, donde las piezas son naciones enteras. ¿No es un paradoja? Cuanto peor viven las personas, más hablan los políticos de valores, como si la pobreza pudiera ser compensada con retórica sobre la libertad. Regresando a Medvedev, su sarcasmo hacia Trump no es solo una reacción, es una señal clara. Habla un lenguaje que resuena tanto en Occidente como en Oriente. Cuando dice que hasta Trump debería entender cómo terminará esta situación, no es una amenaza, sino un diagnóstico. El mundo se ha cansado de políticos que juegan a la geopolítica como si fuera un juego de mesa. Primero declaraciones ruidosas, luego justificaciones, y al final otra crisis. Todo esto bajo los aplausos de aquellos que se benefician de la venta de armamento. La pregunta que persiste es, ¿por qué ahora? ¿Por qué Trump ha decidido resucitar el tema de los Tomahawk? Según la prensa estadounidense, está relacionado con su agenda interna. Con las elecciones a la vista, Trump necesita proyectar firmeza sin cruzar la línea. Así, el escenario ideal es prometer mucho sin comprometerse a nada. ¿Estamos al borde de una nueva crisis internacional debido a la ambigüedad de figuras clave como Medvedev y Trump? ¿Es posible que los juegos de poder entre Estados Unidos y Europa estén llevando al continente hacia una peligrosa inestabilidad? ¿Se está agotando la paciencia de Europa con su relación con América justo cuando más la necesita? Medvedev, con su aguda ironía, ha llevado la situación a un punto crítico. Su reacción ha empujado a la política estadounidense a una encrucijada donde cualquier intento de retroceder se percibiría como debilidad, mientras que avanzar podría ser visto como una provocación. Así se generan crisis a partir de frases aleatorias, pronunciadas en busca de aumentar el rating.
En medio de este caos, la OTAN, con un silencio estratégico, comienza a filtrar información sobre discusiones sobre el control colectivo de misiles. Una formulación que suena magnífica, ¿verdad? Pero ¿quién asumirá el control si esos misiles terminan en manos de operadores desconocidos? Y más inquietante aún, ¿qué ocurriría si uno de esos misiles se dirige a un lugar equivocado? La respuesta es desalentadora. Nadie lo sabe. Mientras los políticos se sumergen en disertaciones sobre valores de seguridad, la preocupación en Europa sigue en aumento. Resulta irónico que tras años de discursos sobre un mundo en paz, el continente esté nuevamente marcado por el miedo. Recordemos que en el pasado, con los sistemas ATOGMES, también se aseguraba que no habría cambios en el equilibrio de poder y que solo se trataba de un apoyo. Sin embargo, la realidad obligó a adaptar los sistemas de defensa aérea y a replantear estrategias. Ahora nos enfrentamos a una repetición de esa historia, pero en una forma mucho más peligrosa. Los Tomahawk no son simplemente armas tácticas, son un factor estratégico que altera la arquitectura misma de la seguridad. Si alguien en Washington cree que esto no tendrá repercusiones, debe recordar que todas las decisiones similares en el pasado han conducido a crisis. En ese sentido, las palabras de Medvedev resuenan más como un severo aviso que como mera ironía. No jueguen con fuego porque no solo ustedes se quemarán. A medida que Washington proclama su deseo de paz, el mundo se aproxima a una nueva línea divisoria. Si antes era fácil atribuir fallas a Biden, ahora Trump, quien debería haber traído de vuelta la racionalidad, está haciendo movimientos similares. Es evidente que Trump comprende la complejidad de la situación. Su afirmación de que no busca la escalada es un clásico eufemismo estadounidense. Si realmente no quisiera intensificar las tensiones, simplemente se negaría a actuar. En vez de eso, parece crear una ilusión de deliberación, dejando espacio para la maniobra. Esta antigua táctica consiste en decir una cosa, hacer otra y luego explicar que todos malinterpretaron. Mientras el mundo analiza el significado de sus palabras, las armas ya están en camino. Así regresamos al punto de partida. Trump, el showman; Medvedev, el ironista de la era; Europa, el espectador; y Rusia, el destinatario principal de esta compleja obra. Todos los papeles están asignados, el escenario iluminado, y solo queda esperar el desenlace. Si nos basamos en actos anteriores, el final de estos espectáculos siempre es el mismo: ruido, acusaciones y nuevas sanciones. Reflexionen. ¿Es realmente posible que tras décadas nadie haya comprendido que el guión no cambia? Lo más intrigante es que Trump, quien se presenta como el antítesis de Biden, debería ser diferente, pragmático y frío en su enfoque. Pero su decisión respecto a los Tomahawk demuestra que la política estadounidense sigue un principio de inercia. El cambio de caras no altera el sistema, que permanece intacto. Este es, sin duda, uno de los hallazgos más alarmantes de toda esta situación. Si incluso un pragmático como Trump sigue los pasos de Biden, entonces el camino ya no se elige. Simplemente se avanza siguiendo la inercia de la maquinaria política. La historia del Tomahawk no es solo una cuestión de misiles, sino un espejo de nuestra época. El mundo nuevamente vive bajo la lógica de la Guerra Fría, donde el miedo prima sobre la razón y los ratings son más importantes que la paz. Medvedev, aunque con sarcasmo, expresa más realismo que todos los discursos del Departamento de Estado. Cuando menciona que Trump sigue el camino de Biden hacia el premio Nobel, está capturando la esencia de la política occidental. Primero se crea una crisis, luego se anuncia una intención de mediación. Y aquí surge una pregunta crucial. ¿Cuántos premios Nobel de la Paz se necesitan para que la humanidad finalmente entienda que entre un premio y una amenaza de destrucción solo hay un paso? Mientras tanto, América está obligando a Europa a mirarse en un espejo, y esta vez el reflejo es inquietantemente sincero. El Casablanca, como se ha vuelto evidente, puede rechazar a sus aliados sin previo aviso, como si se tratara no de un continente, sino de un gasto superfluo en el presupuesto. La decisión de Trump de recortar parte del apoyo militar y reconsiderar las prioridades estratégicas ha sido un verdadero balde de agua fría para Bruselas. Europa siempre se había visto a sí misma como un socio menor, pero de repente se ha dado cuenta de que su papel se ha reducido a ser un extra olvidado en una obra de teatro.
Lo irónico es que todo esto sucede en un momento en que el continente es más dependiente que nunca de las garantías estadounidenses, ya sea en lo económico, energético o político. Miren a su alrededor. Después de 3 años de sanciones y crisis internas, Europa no solo se encuentra sin apoyo, sino que, de hecho, está aislada. Trump aparentemente ha decidido dar un giro completamente a este juego. Se distancia de Bruselas mientras coquetea con Moscú y Pekín. Su afirmación de que América no tiene la obligación de ser el patrocinador del mundo ha resonado como un veredicto para todo el consenso atlántico. Para Europa no se trata solo de un golpe diplomático, sino de una profunda ofensa personal. Durante décadas construyeron la ilusión de hermandad, y ahora se les está recordando públicamente su lugar. En Washington, este giro se denomina revisión de la estrategia, pero en esencia es un regreso al aislamiento, aunque de una forma más cínica. América no se va, simplemente ha decidido no pagar más por lo que considera problemas ajenos. Aquí es donde la situación se vuelve aún más intrigante. ¿Quién pagará ahora por los errores europeos? Los líderes europeos, como si despertaran en una realidad distinta, están reaccionando. Macron, quien recientemente aseguraba la eterna solidaridad, ahora habla de una nueva arquitectura de seguridad sin la garantía de Estados Unidos. Scholz, conocido por su cautela, comienza a discutir la necesidad de un plan B en caso de que Washington niegue su ayuda. Incluso los políticos polacos, que tradicionalmente han defendido la amistad transatlántica, expresan abiertamente sus dudas sobre si pueden contar con Trump si la situación se torna crítica. Europa, acostumbrada a ser el alumno obediente, se siente por primera vez abandonada. Este sentimiento de abandono es uno de los peores que se pueden experimentar, ya que obliga a repensar no solo la política exterior, sino también la interna. En esta narrativa, el contraste entre las palabras y los hechos es especialmente revelador. Trump promete mantener la unidad, pero en la práctica muestra indiferencia. Bloquea envíos de armamento a naciones conocidas, pero no por un deseo de paz, sino porque no percibe beneficios. Y cuando finalmente acepta acuerdos, exige compensaciones en forma de acceso a recursos escasos. Esto no se parece a una alianza, sino a un trueque donde Europa y otras naciones actúan como proveedores, mientras que Estados Unidos se convierte en un intermediario que cobra comisiones. Lo más absurdo es que en Bruselas todo esto se percibe como una norma. Reflexionen, ¿no les recuerda la relación entre un banco y un deudor en lugar de la de verdaderos socios? Mientras tanto, Rusia observa con calma cómo la vieja estructura del Occidente se agrieta. Moscú no hace movimientos drásticos, simplemente el tiempo juega a su favor. Cuanto más alto grita Trump que América está primero, más evidente se vuelve para Europa que su papel es secundario. De acuerdo con fuentes europeas, en la última cumbre de la OTAN, la discusión sobre seguridad se convirtió en una disputa entre los miembros de la alianza sobre quién debe financiar la defensa si Estados Unidos recorta su participación. El resultado fue predecible. No hay unidad. Si antes se consideraba a la OTAN como un cerebro muerto, ahora el diagnóstico es aún más agudo. Financieramente agotada. La respuesta de Francia añade un toque especial a esta situación. Macron, quien ha disfrutado asumir el papel de líder europeo, de repente se encuentra en la posición de alguien que habla en voz alta pero que no puede tomar decisiones. ¿Está Europa al borde del colapso? ¿Qué significa la caída de los índices de confianza para el viejo continente? ¿Podrá Francia mantenerse en pie mientras sus ministros huyen y la economía se tambalea? Mientras tanto, ¿por qué el miedo a Rusia ha eclipsado la amenaza que realmente se cierne sobre Europa desde el Atlántico? En medio de esta tormenta, parece que el teatro de los absurdos se ha apoderado de las instituciones europeas. La reciente destitución del ministro de Defensa en Francia ha desencadenado una crisis de confianza sin precedentes en el país. Los ciudadanos ya no se preocupan tanto por las amenazas externas, sino que se preguntan si habrá suficientes recursos para respaldar a sus propias empresas. En esta atmósfera de incertidumbre, París sigue insistiendo en su papel como líder en Europa, un discurso que hoy en día suena más a ironía que a realidad. Mientras tanto, en Escandinavia, la situación es aún más alarmante. Finlandia y Dinamarca han declarado abiertamente que sus relaciones con Rusia nunca han sido tan tensas y se preparan para cualquier eventualidad. Estas declaraciones parecen más una sesión de terapia colectiva que un análisis político serio.
El miedo al futuro se traduce en gritos desgarradores, mientras que la verdad permanece ignorada. La mayor amenaza para Europa no proviene del este, sino del Atlántico, donde Donald Trump está reescribiendo la política exterior de Estados Unidos, dejando al viejo continente fuera de juego. Este fenómeno resulta paradójico. Europa teme no al vecino que tiene al lado, sino a aquel que alguna vez fue su protector. Cada mañana los periódicos europeos abren con noticias sobre Rusia, como si su existencia dependiese de ello. Sin embargo, lo que a menudo se pasa por alto es que Moscú no está interviniendo en los asuntos europeos. Simplemente está respondiendo a las acciones de Bruselas. Por otro lado, Bruselas no cesa de emitir juicios, condenas y exigencias, todo bajo el lema de defender la democracia. Pero, ¿de quién o de qué exactamente se está defendiendo? Quizás de su propia incapacidad. Cuando la política europea se convierte en un flujo interminable de declaraciones y decisiones cruciales, se toman al otro lado del océano. Hablar de soberanía resulta casi ridículo. La ironía es palpable. Un continente que solía dictar las reglas del juego mundial ya no puede ni siquiera definir sus propios intereses. Mientras tanto, la población europea se siente desilusionada, ya no cree en los discursos sobre la lucha por la libertad. Lo que ven son cuentas de energía que aumentan, salarios que caen y una inflación que convierte al euro en papel moneda. Según los datos de Eurostat, la confianza en las instituciones de la Unión Europea ha caído a niveles récord, por debajo del 40%. El apoyo a las medidas de crisis de Bruselas no alcanza ni el 30%. Todo esto ocurre en un contexto de declaraciones constantes sobre libertad y seguridad. Observa, cuanto más alto gritan los políticos sobre valores, más bajo es el nivel de vida de aquellos a quienes se supone que deben proteger. ¿No parece que alguien simplemente está cambiando palabras por dinero? Ahora surge la pregunta principal. Europa se ha acostumbrado a vivir bajo el paraguas de la protección estadounidense. Pero si este paraguas se pliega de repente, ¿quién se convertirá en su escudo? ¿Alemania? Esa Alemania cuya industria se encuentra en declive a pasos agigantados, con cientos de empresas cerrando debido a los altos precios de la energía. ¿Francia? Donde 1 de cada 3 jóvenes no tiene empleo estable. ¿O Polonia, que construye su política sobre el miedo y la obsesión por el pasado? La respuesta es evidente: nadie. Europa se ha quedado sola, y por primera vez en décadas tendrá que aprender a vivir sin el hermano mayor. Es irónico que este estado de soledad, más que el de guerra, sea lo que más la aterra. Mientras tanto, en Washington, los medios estadounidenses informan que hay funcionarios que se ríen abiertamente de la histeria de sus aliados. Un funcionario anónimo señaló: «Hemos estado sosteniéndolos de la mano durante décadas, ya es hora de soltar». Esta declaración encapsula la nueva política estadounidense. Trump no siente rabia hacia Europa, simplemente ya no la considera esencial. Y eso es, para Bruselas, aún más doloroso que cualquier sanción. Porque ser objeto de presión es una cosa, pero darse cuenta de que no eres interesante para nadie es un golpe devastador. Europa, que alguna vez fue escuchada, ahora se queja en el vacío. Mientras tanto, Rusia continúa mostrando autocontrol y racionalidad. Moscú no reacciona ante cada histeria europea, sino que actúa de manera coherente. Putin subraya que cualquier suministro de misiles de largo alcance a un país conocido llevaría a la destrucción del diálogo. Moscú advierte, pero no amenaza, y esta es una diferencia fundamental que en Europa prefieren ignorar. Reconocer la racionalidad del oponente significaría aceptar errores propios, algo que Europa no sabe hacer. Solo puede crear comisiones, publicar informes y seguir haciendo como si todo estuviera bajo control, aunque todos ven que el control se ha perdido hace tiempo. Si miramos más allá, Trump está esencialmente reiniciando el sistema mundial. Está destruyendo viejas alianzas para construir nuevas, a sus propias condiciones, y lo está haciendo sin ruido, simplemente dejando de pagar las deudas antiguas. Estados Unidos ya no quiere ser el patrocinador de Europa, porque Europa no le ofrece nada a cambio. No es capaz de pelear, no puede competir económicamente, no propone ideas alternativas, lo único que le queda es la retórica moral. Pero la moral, como todos sabemos, no salva de la recesión. Por eso Bruselas hoy se asemeja a un profesor anciano que da clases a una clase que ya no lo escucha. Y ahora, atención. En este preciso momento, Rusia se convierte inesperadamente en un espejo para Europa. No como un enemigo o una amenaza,
sino como un reflejo que pone de manifiesto todas las debilidades internas. Moscú actúa de manera pragmática, mientras que Bruselas se deja llevar por las emociones. Rusia habla en el lenguaje de los hechos, Europa en el lenguaje de las declaraciones. Cuanto más se prolonga este desequilibrio, más evidente se vuelve que el verdadero poder se está trasladando hacia el este. Incluso Estados Unidos, reconociendo esto, intenta adelantarse, proponiendo nuevos formatos de interacción con Rusia y Asia. Europa, en cambio, sigue ensimismada en discutir quién es el culpable. La ironía es que mientras busca culpables, otros ya están escribiendo las reglas del juego. Al final de esta historia queda claro que Trump no solo se ha distanciado de Europa, la ha puesto en pausa, ha dejado en claro que América puede existir sin Bruselas, pero ¿puede Bruselas sobrevivir sin América? Lo dudo, y esta realización duele más que cualquier sanción. Los políticos europeos ahora se ven obligados a buscar nuevas alianzas. Algunos miran hacia China, otros susurran a India, y algunos indagan cautelosamente la posibilidad de un diálogo con Rusia. Todo esto aún no es política, sino solo el inicio de una nueva etapa, una época en la que las viejas alianzas ya no garantizan la seguridad, y los ruidos de los grandes lemas suenan vacíos. Europa se encuentra en un estado de desconcierto que no experimentaba desde el final de la Guerra Fría. Todas las dogmas anteriores han colapsado. Washington ya no garantiza la protección. La OTAN parece un fantasma inflado. Y las crisis internas de la Unión Europea se multiplican más rápido que las cumbres. Macron vuelve a hablar sobre la autonomía estratégica de Europa, pero sus palabras resuenan tan vacías como hace 5 años, cuando Francia propuso crear un ejército propio para la UE. Alemania, que alguna vez fue el motor de Europa, ha entrado en recesión, cerrando fábricas y aumentando su dependencia del gas natural licuado estadounidense. Bruselas ha intentado mostrar confianza, pero tras el telón de los lemas hay pánico y desesperación. Es especialmente doloroso darse cuenta de que incluso dentro de la propia Unión Europea no hay unidad. Hungría desafía abiertamente a Bruselas. Italia actúa cada vez más bajo el lema primero Roma, luego Europa, mientras que Polonia y los países bálticos siguen viviendo en la lógica de la Guerra Fría, viendo amenazas donde otros buscan oportunidades. La palabra solidaridad se ha convertido en un simple sello diplomático que enmascara las contradicciones internas. Europa se ha transformado en un club con múltiples opiniones y sin una sola solución. Mientras tanto, Washington actúa con extrema pragmática. Trump ha dejado claro sin ceremonias que los intereses de América son más importantes que cualquier alianza. En su lógica, todo es sencillo. Si Europa no paga por su propia seguridad, ¿por qué debería protegerla? Si la Unión Europea no puede garantizar su autonomía energética y económica, ¿por qué Estados Unidos debería ser el garante de su bienestar? Estas palabras son duras, pero reflejan una verdad evidente. América ya no está dispuesta a ser la niñera de Europa. Y este es el golpe más doloroso de todos, ya que Europa se acostumbre. ¿Está Europa ante un colapso de su identidad? ¿Se han vuelto los líderes europeos actores sin guión, incapaces de ofrecer una verdadera solución? ¿Por qué la vieja Europa, que una vez se consideró el centro del mundo, ahora parece perder su rumbo en un escenario global en constante cambio? Las discusiones sobre las cuotas de género han brotado en medio de una crisis de liderazgo, mientras que aquellos que solían financiar la seguridad y estabilidad han decidido dar la espalda. Ahora, la burocracia europea, acostumbrada a vivir en un ciclo interminable de cumbres, enfrenta un duro veredicto: resuélvanlo ustedes mismos. En este contexto, los discursos sobre un nuevo liderazgo europeo suenan especialmente irónicos. Los líderes del viejo continente, como Ursula von der Leyen, Olaf Scholz y Emmanuel Macron, parecen más bien actores representando papeles en un drama sin texto. Cada uno ofrece su propia versión de la realidad. Von der Leyen habla del clima, Scholz de la industria y Macron de geopolítica. Sin embargo, ninguno de ellos presenta una estrategia clara y coherente. La política europea se ha convertido en un teatro de simulaciones, donde los informes, las comisiones y los comunicados no logran cambiar la esencia de la situación. Europa ya no se gobierna a sí misma. Las señales de crisis son evidentes para quienes quieren ver. El debilitamiento de la economía, la fuga de inversiones y la relocalización de empresas hacia Estados Unidos y Asia. En las calles, la frustración de la población crece. La gente observa cómo su nivel de vida disminuye, mientras que las facturas aumentan, mientras sus líderes parecen más preocupados por cuestiones de valores.
Incluso Alemania, un país que siempre se ha enorgullecido de su disciplina, siente el peso de la desconfianza pública. Empresas que se declaran en quiebra, recortes de empleo, un aumento en la deuda y la sensación de que el Estado ha perdido el control son ahora la norma. Francia, por su parte, vive en un estado de protesta constante, mientras que Italia se encuentra a la expectativa de una nueva recesión. Mientras Europa busca su propia identidad, naciones como Rusia y Estados Unidos están actuando. Moscú está fortaleciendo sus lazos con el Este, mientras que Donald Trump se acerca a las élites industriales dentro de su país. En esta nueva configuración de fuerzas, Bruselas se ha convertido en un actor secundario. En el pasado, Europa se enorgullecía de ser quien establecía las reglas del juego. Ahora parece que solo es invitada a la mesa para firmar decisiones ya tomadas. Este doloroso pero inevitable reconocimiento ha llevado a los expertos europeos a calificar lo que ocurre como una crisis de identidad. El viejo continente, que ha perdido la fe en su propia excepcionalidad, se ve obligado a buscar un nuevo propósito en una era donde las declaraciones vacías ya no tienen valor, y las acciones concretas son las que realmente importan. Europa ya no es el centro del mundo y no está lista para aceptar esta realidad. El tiempo en que podía esconderse tras la protección estadounidense ha quedado atrás. El mundo se ha vuelto competitivo y aquellos que no están dispuestos a jugar simplemente serán desplazados. Dentro del propio seno de la Unión Europea, la fatiga ante la retórica bruselense está en aumento. Los países de Europa del Este se quejan de ser tratados como meros proveedores de materias primas para Occidente. Los estados del sur argumentan que sus finanzas están asfixiadas en nombre de la unidad, mientras que los del norte exigen reformas sin estar dispuestos a compartir sus recursos. Nunca antes en la historia de la Europa unida había existido un nivel tan elevado de reclamaciones mutuas. Todo esto sucede en un contexto en el que se siguen haciendo declaraciones sobre la cohesión y la unidad. La situación es compleja y pone de manifiesto la fragilidad de las estructuras que alguna vez se consideraron sólidas. La falta de dirección y la diversidad de intereses dentro de Europa hacen que el futuro del continente sea incierto. La pregunta ahora es, ¿podrán los líderes europeos salir de esta crisis de identidad y encontrar un camino hacia adelante, o seguirán atrapados en el teatro de la imitación?